Muy buen día, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de La Paz. Hoy les vamos a presentar la cuarta unidad de la materia de Fundamentos de Auditoría. Nosotros estamos llevando la carrera de Contadores Públicos, estamos en cuarto semestre. Eh, Vamos a presentarles este tema, mi compañero Jesús Enrique Navarro Ramírez, junto con su servidor Irán Baez Saucedo, Fundamentos de Auditoría, cuarta unidad, papeles de trabajo, a domingo 24 de mayo del 2020. Ok, eh, comenzamos con los que son papeles de trabajo de auditoría. Los papeles de trabajo de auditoría son documentos en el que el auditor registrará la información a los resultados obtenidos en las pruebas que se realizaron. Estos dichos documentos les sirven de evidencia y les sirven de información para apuntar marcas. Igualmente tienen sus propios índices, que más adelante hablaremos sobre eso, para que el auditor pueda registrar todos los incumplimientos o todos los detalles y especificaciones que pueda encontrar en alguna auditoría o en esa prueba misma que se realizó. Por consiguiente, tenemos la importancia de estos papeles de trabajo. Sabemos que gracias a ellos el auditor podrá realizar su informe o dictamen final de la auditoría. ¿Por qué? Porque estos papeles son los que hacen que el auditor pueda recopilar toda esa información, toda esa auditoría que muchas veces pasan horas haciéndolos, y con esos papeles de trabajo él puede verificar todo lo que apuntó, todos los incumplimientos, todos algunas observaciones, para que al final así ya pueda dar su conclusión o dictamen final de esa dicha auditoría. Como ya nos dijo mi compañero Irán, los papeles de trabajo tienen una gran importancia para el desarrollo de la auditoría. Yo les voy a hablar un poco de los objetivos principales que tienen estos. Primero, los papeles de trabajo como objetivo principal proporcionan el respaldo probatorio del informe final de la auditoría como resultado de la planificación, realización y revisión de las evaluaciones, con el fin de documentar si se han logrado los objetivos previstos. Le corresponde al auditor preparar los papeles de trabajo para que proporcione un registro suficiente y apropiado para el informe del auditor y que también nos sirva como evidencia que la auditoría fue planeada y realizada de acuerdo a las NIAs y las normas aplicadas, a los requisitos legales y a los reglamentos. Los papeles de trabajo deben de corroborar los montos que aparecen en los estados financieros, no solo informarlos, también registrar el alcance y los resultados de las revisiones, discusiones, pruebas y otros procedimientos requeridos con un compromiso de auditoría. Registrar los hallazgos de auditoría significativos, las acciones tomadas en respuesta a esos hallazgos y la base para las conclusiones alcanzadas. Y por último, debe de tener un juicio profesional significativo de hechos para llegar a esas conclusiones. Debido a que los documentos de trabajo están destinados a comunicar de manera eficiente con lo que el auditor hizo y encontró, el auditor debe esforzarse por la integridad y calidad de estos. Por tanto, un objetivo legítimo en la preparación de los documentos de trabajo de auditoría es generar la menor cantidad de preguntas posibles para quien las revise. Como conclusión, en ellos el auditor respalda y fundamenta sus informes, dictámenes y cartas de observaciones. Sirven de fuente de información posterior al propio cliente o entidad auditada, a otro auditor que se pueda contratar para opinar sobre el trabajo realizado, a las autoridades de entidades fiscalizadoras como la Contraloría, y en su caso a las autoridades judiciales. Con ellos se evidencia el trabajo realizado, su alcance, sus limitaciones y su oportunidad de presentación. Ellos sirven para comprobar que el auditor realizó un trabajo de calidad profesional. También sirven de guía para la realización de futuras auditorías y como referencia para determinar la consistencia de la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados en un ejercicio a otro. También para saber si el auditor en realidad está capacitado para haber generado su opinión y en qué se basó para hacerla. Los papeles de trabajo de auditoría tienen una clasificación en dos ramas. El primero es por su uso y otro es por su contenido. Primero les vamos a hablar un poco de lo que es la clasificación por su uso. Por su uso tiene a su vez dos clasificaciones o subclasificaciones. El primero es archivo temporal para la auditoría y en segundo tenemos el archivo continuo de auditoría. Primero vamos a hablar de lo que es el archivo temporal de auditoría. El archivo o papeles de uso temporal, de la misma manera que los papeles de trabajo, pueden contener información útil
solo para un ejercicio determinado, confirmaciones de saldos a una fecha dada, contratos a plazo fijo de menor a un año, conciliaciones bancarias, etcétera. En este caso, tales papeles se agrupan para integrar el expediente de la auditoría del ejercicio a que se refieran. En segundo lugar, los papeles de su uso continuo. Aquí los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios ejercicios. Puede ser un acta constitutiva, contratos a plazos mayores de un año o indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas, manuales de procedimientos, etcétera. Su utilidad más o menos permanente a este tipo de papeles se les acostumbra a conservar en un expediente especial, particularmente cuando los servicios de auditor son requeridos por varios ejercicios contables. La siguiente clasificación es por su contenido, que a su vez se subdivide o subclasifica en lo que son cédulas. Aquí ahí tenemos cédula sumaria, analítica y cédula de trabajo, pero vamos a hablar de más cédulas. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la cédula sumaria. La cédula sumaria contiene los datos en forma global o general de las cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones determinadas correspondientes a un grupo de conceptos o cifras homogéneas cuyo análisis se encuentra en otras cédulas. Esa es la sumaria. La cédula analítica describe un procedimiento de auditorías desarrollado o aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión y comprobación en los diversos tipos de auditoría que se practican. Otra que podemos encontrar en esa clasificación es la cédula subanalítica. Es donde se elabora para examinar con mayor detalle algún concepto y para explicar otros procedimientos adicionales contenidos en una u otra cédula analítica de auditoría. Otra subclasificación por su uso es la cédula de discusión de observación. En ella se describe con claridad y objetividad las decisiones que se consideran necesarias a seguir en relación con el resultado obtenido de la auditoría, siendo útil al área auditada para mejorar sus sistemas operativos de administración. Otra es la cédula de marco conceptual. En ella el auditor da a conocer en forma general el objetivo, alcance, plan de trabajo, estrategia y cualquier otro recurso del cual se valdrá para lograr el objetivo deseado. Por último, tenemos lo que son células de trabajo, que son hojas multicolumnares en las cuales se listan agrupamientos de cuentas de mayor con los saldos sujetos a examen. Sirven de resumen y guía o índice de las restantes cédulas que se refieren a cada cuenta. Estos papeles representan los estados financieros en conjunto. Aquí se inicia la técnica del análisis, pues se empieza a descomponer el todo en unidades de estudio más pequeñas. El método usado es deductivo. Puede hacerse este listado como simple balance de comprobación sin buscar orden alguno de las cuentas, pero se encontrará muy conveniente hacerlo siguiendo el ordenamiento de balance general y de estado de resultados. Por consiguiente, tenemos lo que son las marcas. Las marcas son símbolos que nos ayudan a identificar si se ha llevado a cabo alguna revisión en específico. Como podemos ver en pantalla, los auditores pueden tener ya marcas predeterminadas para dichos papeles de trabajo, para así ver más rápido su significado, identificar más rápido su significado, qué es lo que pasó en ese documento, qué es lo que pasó en esa auditoría. Por ejemplo, podemos ver en pantalla dichas marcas, dichos significados, como lo que es sumas, que las sumas estuvieron verificadas, que hay algo que está pendiente de registro, que no reúne los requisitos, que es una solicitud de confirmación enviada, que está totalizado, que está conciliado. Es para que el auditor vea dichas marcas y sepa y pueda identificar esos símbolos y pueda dar por hecho que ya se ha llevado a cabo alguna revisión en específico. Después tenemos lo que es el índice. El índice es necesario que cada cédula tenga una clave muy peculiar en la parte superior derecha con un color rojo, que esto es lo que viene siendo el índice que viene generalmente al principio de los papeles de trabajo. En estos papeles de trabajo el índice nos indica en dónde están dichos documentos, dichos apartados, como lo es por ejemplo lo que son los antecedentes de la revisión, dónde está el informe, dónde están los casos especiales, el seguimiento de observaciones. Esto le sirve al auditor para poder identificar en qué parte de esos papeles de trabajo se encuentra dicho documento específico que necesita para poder evaluar o para llegar más rápido junto con las marcas, con lo que ya hablábamos anteriormente. Los papeles de trabajo deben de cumplir con una serie de requisitos para su elaboración. El primero es suficiencia.
¿Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría? El segundo es competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y confiable, es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y características de las materias examinadas. El tercero es importancia. La información será importante cuando guarde una relación lógica y patente con el hecho que desee mostrar o refutar. El cuarto es pertenencia. La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y recomendaciones de auditoría. Los papeles de trabajo serán propiedad del organismo de control para contener la evidencia de trabajo de auditoría realizadas por su personal. Por tanto, su guardia y custodia serán responsabilidades de los auditores y, para evitar el riesgo de que éstas se extravien o sean utilizados indebidamente por terceras personas, las direcciones de auditoría deberán archivarlos en un sitio designado especialmente para ello, de preferencia bajo llave. La confidencialidad está ligada al cuidado y diligencia del profesional con la que deberá proceder los auditores del órgano de control. Por contener información confidencial, el uso y consulta de los papeles de trabajo estarán vedados por el secreto profesional a personas ajenas a los auditores, salvo requerimiento o mandato de la autoridad competente. Para diseñar las cédulas y su interacción ordenada, es preciso considerar las necesidades de la revisión en función de los objetivos planteados y de las probables conclusiones a que se pretenda llegar, con objeto que se construyan elementos prácticos para estructurar la información, su proceso y los resultados de los procedimientos aplicados. Vamos a describir un poco las cualidades que deben reunir una cédula para cumplir su cometido. El primero debe ser objetiva, es decir, la información debe de ser imparcial y lo suficientemente amplia para que el lector pueda formarse una opinión. Otra es que debe ser de fácil lectura, por lo cual su contenido se integre de manera lógica, clara y sencilla. También debe de ser completa en cuanto a la naturaleza y el alcance del trabajo de auditoría realizado y sustentar debidamente los resultados, conclusiones y recomendaciones. Debe relacionar claramente los cruces entre las distintas cédulas sumarias, analíticas, subanalíticas, de tal manera que los índices y marcas remitan al lector a otros datos con facilidad. Debe ser pertinente, por lo cual solo deberá contener información necesaria para cumplir el objetivo propuesto. También deben de tener una estructura. Las cédulas consiste en tres partes. El primero es el encabezado, que en el encabezado, en la parte superior de la cédula, se deben contener varios datos como la clave o índice de la cédula, la cual permite clasificar y ordenar de manera lógica los papeles de trabajo, las siglas del órgano de fiscalización superior o de la dirección a cargo de la auditoría y el nombre del ente fiscalizado, la cuenta que debe ser revisada por periodo o ejercicio, el tipo de cédula que es, procedimiento técnico de la auditoría aplicada, junto con una descripción de su contenido y de su alcance de la prueba, iniciales de quienes formularon, revisaron y supervisaron la cédula y sus firmas o rúbricas a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, evaluar al personal. También debe tener la fecha de elaboración de la cédula con objeto de delimitar sus responsabilidades en caso de que durante la auditoría se presenten sucesos que modifiquen lo asentado en la cédula. En el cuerpo de la cédula es la parte donde se asienta la información obtenida por el auditor y los resultados de la revisión. Regularmente se deben de incluir también ciertos elementos como son las cifras y conceptos sujetos a la revisión, los datos de los libros de contabilidad o de los elementos de control establecidos en el ente fiscalizado, unas referencias, observaciones respecto a las irregularidades o deficiencias detectadas, un vaciado de declaraciones o comprobantes de contribuciones pagadas, hechos o irregularidades detectadas por prácticas omitidas o incumplimiento de los controles establecidos por el ente auditado, unas conclusiones debidamente fundamentadas con el desglose y determinación del monto de los hechos e irregularidades detectados, marcas y cruces que indiquen en forma sistematizada las pruebas realizadas y remitan a otras cédulas relacionadas o complementarias. Y por último tenemos lo que es el pie. El pie es la parte inferior de la cédula. En ella se asientan principalmente ciertos datos como las notas para aclarar o complementar algún concepto asentado cuerpo de la cédula, para aclarar o ampliar información o para señalar situaciones especiales. También marcas de auditoría empleadas y su significado si no se elabora una cédula especial para ello. Fuente de los datos asentados en el cuerpo de la cédula. En sí, el contenido de los papeles de trabajo debe de tener lo siguiente: cédulas sumarias por cada área, redactar en forma clara y precisa, debe de tener información conforme se obtenga, respetar el orden en que aparece
registrar observaciones y conclusiones y anotar las marcas que sean necesarias. Por consiguiente, tenemos que es la organización. Esto se puede, más bien, la organización es para poder localizarlo fácilmente para cualquier persona. Tenemos lo que es el archivo continuo de auditoría y lo que es el archivo temporal de auditoría. El archivo continuo de auditoría, estos se deben ordenar y archivar por grupos o conceptos. Y a diferencia del archivo temporal de la auditoría, esto es el listado de los rubros de las hojas que se tiene en el trabajo. Después tenemos lo que es archivo permanente. ¿Cuál es el objetivo del archivo permanente? Primero que nada, el archivo permanente es la información que es válida en el tiempo y no se refiere exclusivamente a un solo periodo. Su objetivo es suministrar al equipo de auditoría la mayor parte de la información sobre el negocio del cliente. Muchas veces se puede llegar a tener 4 o 5 años. Se requieren estos archivos permanentes en contabilidad. Documentos que lo integran. Los documentos que lo integran son los siguientes principalmente, 7. Son las copias o síntesis de la escritura constituida de las empresas y también sus modificaciones, ya sea de actas de asamblea y consejos de administración, etc. Como segundo tenemos los diversos manuales, por ejemplo, puede ser la organización, puede ser de operación, de procedimientos, etc. Por tercer punto tenemos el sistema de contabilidad o algunos otros. Por cuarto punto tenemos la copia o síntesis de contratos. Quinto punto es el conocimiento de sus obligaciones legales y fiscales. No he entendido por qué esto se considera un documento. Como sexto tenemos las copias de informes o pueden ser asuntos relevantes de auditorías anteriores. Y por último tenemos los que son los programas de auditoría. Estos son los documentos que integran los papeles de trabajo. En dicho orden son los documentos que, como ya vimos, se pueden integrar en dicho índice, se pueden poner algunas marcas en cada uno de estos documentos que lo integran para así poder identificar un poco más algunos rubros específicos de lo que se desea revisar y a donde se desea llegar con el índice y con marcas. La supervisión de los papeles de trabajo se debe revisar el trabajo efectuado dejando una constancia de la revisión, debe contener correctamente los comentarios, conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe y además las revisiones y supervisiones se deben de estar documentadas en los papeles de trabajo. La supervisión de los papeles de trabajo se da durante toda la auditoría, desde la planeación, la ejecución y terminación, con diferentes aspectos a considerar. Primero en la planeación es el análisis de los grados de experiencia y capacidad profesional de los auditores que participarán en el trabajo para asegurarse de que son los adecuados. También la revisión del plan general de trabajo, así como la definición de los objetivos que se persiguen en el examen, la discusión del plan de trabajo preparado por el auditor encargado y al final la discusión y fijación del presupuesto de tiempo que se va a utilizar en el personal que participe en el trabajo. Ya en la ejecución, la revisión del programa de la auditoría preparado con base en el resultado del estudio y la evolución del control interno, la explicación a los auditores de acuerdo con el grado de experiencia de cada uno tengan, de la forma que se debe realizarse el trabajo, los elementos del cliente con lo que se cuenta para efectuarlo y el tiempo estimado para la realización de pruebas de auditoría, la vigilancia constante y estrecha del trabajo que están realizando los auditores y el control del tiempo invertido por cada uno de los auditores analizando las variaciones contra el presupuesto. Y en la terminación se hace la revisión final del contenido de los papeles de trabajo para cerciorarse de que estos están completos y de que se ha cumplido con las normas de auditoría. La revisión y aprobación del contador que dictamina el informe que resulta del trabajo de auditoría realizado. Es recomendable que antes de emitir el informe, una persona del despacho, pero ajena al trabajo específico, revise los borradores y ciertos papeles a fin de satisfacerse de que se ha cumplido con todas las normas de auditoría y que la opinión que se pretende emitir está justificada y debidamente amparada por el trabajo realizado. Ya por último les vamos a hablar acerca de los ajustes y reclasificaciones, que son asientos que se utilizan para la corrección de errores. La diferencia es que los ajustes afectan los resultados de la operación y las reclasificaciones no. Para que quede mejor comprendido este tema, vamos a analizar los dos conceptos por separado. Primero, los asientos de ajuste. Es un asiento que se propone para corregir la contabilidad
y que da lugar a modificaciones de activos y o pasivos de las cuentas de resultados. Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que puedan ser comprobados y, por ende, no denota la verdadera situación y estado actual del negocio o empresa. Los ajustes más comunes son por omisión, por errores, por usos indebidos, por pérdidas fortuitas, por prepagados o precobrados, por gastos y rentas pendientes de pago y cobros respectivamente, por desgaste de propiedad, planta y equipo, por provisiones que posiblemente fueron incobrables, por amortizaciones de cargos definidos y más. Un ejemplo de los asientos de ajuste es el siguiente. Si el cliente no redujo de forma adecuada el inventario en cuanto a materias primas obsoletas, el auditor puede hacer un ajuste para reflejar el valor de la realización del inventario. Aunque el asiento de ajuste descubierto en la auditoría típicamente lo prepara el auditor, estos deben de ser aprobados por el cliente porque la administración tiene responsabilidad principal por la presentación razonable de los estados financieros. Y el segundo concepto, que son las reclasificaciones están representadas por asientos que no afectan los libros y se llevan únicamente en los papeles de trabajo. Resultan necesarios para presentar adecuadamente los estados financieros y comprenden la transferencia o reagrupación de los saldos entre cuentas de balance o entre cuentas de ingresos y gastos o de resultados. Para determinar el asiento de reclasificación se requiere que el auditor deberá asegurarse de la debida composición del saldo de la cuenta. Por lo tanto, si el saldo de la partida de obligación en circulación incluye algunas obligaciones que vencen el año próximo, estas deberán presentarse como pasivo circulante. El asiento que corresponde a este caso será cargo de obligaciones en circulación con abono a porción vencida de obligación en circulación. Esto es un ejemplo de reclasificación.